Buen día. Feliz Primer día del año. 2022. Anoche nos vinimos a dormir a las 2 más o menos, ¿habrán sido? La fiesta que les comentamos que había en la playa, en realidad estaba al lado de la playa y tenía un costo de entrada de 330 reales. Tenías barra libre y bueno, un montón de bandas. Y nosotros fuimos por la playa pensando que se iba a escuchar la música para disfrutar desde la playa, pero no, digamos, estaba tan llena la playa, había mucha gente, cada uno con su parlante, con música, así que decidimos volver para el lado del camper. Nos quedamos un rato acá, estaba más tranquilo, tipo 2 y pico, nos quisimos ir a dormir, había mucha música. A las 5 acá amanece, antes 5 menos cuarto. Nos movimos 2 veces del lugar, igual la música seguía. Después se empezaron a quedar los autos embandanados acá porque hay un montón de arena. Así que fue una noche recontra movida. Se calmó ahora, ahora es tarde, son las 10 de la mañana. Pero el calor que hace acá. Fue la primera vez que tuviste novio, igual. Sí, que tenía mucho sueño y no se podía dormir. Así que bueno, nos vamos a ir al mar para refrescarnos y arrancar a pleno este 2022. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Nos vamos de Maracaipe después de... ¿cuántos días, amor? Una semana. Una semanita. Fue larga la parada. Nos vamos a visitar, a conocer la última playa que nos queda de Puerto de Barinas. Una playa que se llama Muro Alto, que está más al norte, un par de kilómetros pasando Puerto de Barinas. Y ya después de ahí creo que vamos a empezar... ¿Quién sabrá, no? Pero bueno, el plan es empezar a hacer un poco más de kilómetros para poder recorrer a tiempo todos los que nos queda de las playas de Brasil. Llegamos a Muro Alto, es un caos, la calle está detonada, hay un montón de tráfico y no hay bajadas. Perdón. Lo más loco es que todo esto está lleno, pero lleno de hoteles increíbles, de resort, condominios privados, o sea, se ve un lujo y no saben lo que es la calle. Pero acá es ni siquiera hay destruida. asfalto, y donde hay asfalto es un pozo al lado del otro. Y no hay bajada pública para vehículos a la playa, entonces Y esta vez ni siquiera habíamos estacionamiento tampoco. No, así que como que viene toda la gente de los condominios y si no hay algunas entradas a pie o en buggies, pero va a estar complicado, así que estamos viendo, vamos a hacer un último intento y vamos a ver qué hacemos. Y arrancamos el 2022 cambiando de planes como nos gusta hacer siempre. No pudimos bajar a la playa, entonces decidimos cargar combustible, lavamos la camioneta porque tuvimos una semana parado al lado del mar y la marecía estaba impresionante, así que le pegamos la lavada a la camioneta y agarramos autopista. Nos estamos yendo rumbo al norte. No sabemos a dónde. Así que sigan acompañándonos en este video para descubrir a dónde termina este primer día del año del 2022. Bueno, llegamos a Recife. Miren, acá estamos pasando por el aeropuerto. Una ciudad muy grande, pero bueno, por suerte tiene toda circunvalación, así que estamos pasando lejos del caos de la ciudad, que allá a lo lejos se ve. Recife es la capital del estado de Pernambuco, donde estamos en estos momentos. Venimos sin datos, no sé qué pasó y nos hemos quedado sin datos, no sé si habrá caído Claro o qué. Para los que siempre nos preguntan, nosotros tenemos un plan de Claro que funciona en toda América y lo hemos estado usando sin inconvenientes, pero desde hoy dejaron de funcionar. Y como venimos sin datos por error, nos metimos al medio de Recife. Esperemos no tener problemas. Por ahora viene todo bien, así que aprovecharemos a mostrarle un poco la ciudad.
cargado los mapas, veníamos siguiendo Maps.me, pero no sé por qué nos ha mandado erróneamente por acá. Siempre vamos consultando con los dos mapas, con Maps.me y con Google Maps, y el de Google Maps no lo teníamos descargado. Acá estamos pasando por uno de los principales lugares de Recife para conocer, que se llama Bairro do Recife. Acá hay un mercado, un artesanato. Después de haber pasado por Recife, nos fuimos para Olinda, una ciudad que tiene muchísima historia. Es una de las ciudades brasileñas más antiguas en el estado de Pernambuco. De hecho, por ser una de las ciudades coloniales mejor preservadas del país, en 1982 fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Olinda fue fundada en 1535 y fue la ciudad más rica del Brasil colonial entre el siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII. De hecho, era conocida como la Pequeña Lisboa. Fue la sede del Brasil colonial entre 1624 y 1625 durante las invasiones neerlandesas. En el año 1630 fue tomada por los neerlandeses, quienes al año siguiente la queman y transfieren esa sede a la ciudad de Recife. Luego, en el año 1637, fue elevada a la categoría de ciudad. En 1654 vuelve a ser la capital de Pernambuco, cuando los portugueses retomaron el poder y expulsaron a los neerlandeses. Finalmente, en 1837 pierde nuevamente ese título de capital y debe cederlo a la ciudad de Recife. Asimismo, en el año 2005, Olinda fue elegida como la primera capital cultural de Brasil. Realmente, caminar por las calles de Olinda es como caminar al pasado. Y dejamos finalmente el estado de Pernambuco. Estuvimos una semana, hicimos 2 paradas y entramos a Paraíba, un nuevo estado que también es un estado chico, o sea, no son tan chicos, pero son así medio alargaditos. La parte que limita con el mar es bastante cortito, así que también va a ser una pasadita bastante rápida. Paradita en la ruta. Mirá cómo está la camioneta, impecable. Aprovechamos cuando cargamos combustible a llenar el tanque de agua y a lavar un poco la camioneta, que era impresionante. La Marecía. Marecía es en portugués. No La brisa del mar, pero vale. La salitre, no sé cómo es. Son las 3:30 de la tarde, vamos a hacer una parada Mirá. muy rápido a comer algo. ¡Charán! Encontramos un Subway en el camino, así que nos vamos a comer un sub del día. Bueno, llegamos a João Pessoa y nos desviamos de la ruta para ir a mostrarles un lugar que nos sorprendió. Así que vamos a conocerlo juntos. Hemos llegado al punto que estábamos buscando. Para recapitular un poquito nuestra historia, en diciembre del 2020 llegamos a Ushuaia, el fin del mundo, la parte más austral de América del Sur. Después, en febrero del 2021, visitamos Cabo Vírgenes, el punto más austral pero continental de América, y ahora llegamos nada más y nada menos que a la parte más oriental de América. En estos momentos nos encontramos en Ponta das Seixas, en João Pessoa, la capital de Paraíba, y estamos en el extremo más oriental de América, y además estamos más cerca de África, o sea, más cerca de África que nunca. Estamos a 2.900 kilómetros de Kent, en Sierra Leona, más cerca que de Buenos Aires, que estamos a unos 3.000. De Buenos Aires estamos a unos 3.800 kilómetros. Nos vamos a secar el cartel para demostrarlo. Confiamos en que lo que dice el cartel está bien. Estamos Sí, a muchas veces nos ha pasado sí, que estos carteles nos engañan. a 2.938 kilómetros del punto más próximo de África, y Buenos Aires 3.893. Qué loco, ¿no? Una locura. Vamos a poner una foto acá del mapa para que puedan apreciar dónde estamos. Y el mar de paso está bastante lindo. Muy buenos días. Hemos dejado Ponta das Seixas
La verdad es que teníamos muchas ganas de conocer ese punto, el punto más oriental de América. Y ahora ya agarramos la camioneta de nuevo. Ya tenemos en el GPS nuestro próximo punto de destino, pero antes vamos a hacer una parada para subir el video de YouTube. Anoche dormimos ahí, en el punto más oriental de América, pero no conseguimos wifi, así que ahora nos estamos yendo a alguna estación de servicio o algún lugar para conseguir wifi y subir el video. Ahora conseguimos un gran lugar, paramos en una Shell, ahí tenemos el camper estacionado, mesitas para desayunar y de paso les mostramos un poco, miren lo linda que está. Mucha cerveza por todos lados, vienen para desayunar, en lugar de haber medialunas, hay empanada de pollo, coisinha de pollo también, que es como un puré y adentro tiene eso. Esta lo mismo pero con queso y pollo. Esto lo mismo pero chiquitito. Espetiño de frango, pizza y pan de queso. No hay nada parecido a lo que se come en Argentina, todo salado y con pollo. Son las 3 de la tarde. Nos quedamos, el internet funcionaba muy bien y si ustedes nos preguntan qué inconvenientes tenemos en la convivencia 24/7, son las discusiones laborales. Santi dice que yo soy muy adicta, dice no, soy muy adicta al trabajo. Disfruto mucho de lo que hacemos y bueno, ese es el problema. Así que el plan era salir hoy tempranito a Pipa y son las 3 de la tarde, así que recién estamos yendo para allá. Quedó el video subido a YouTube, fue el episodio que ustedes, el episodio anterior, esperamos que lo hayan disfrutado mucho y ahora agarramos ruta nuevamente. Rápidamente estamos abandonando Paraíba para ingresar a un nuevo estado, Río Grande do Norte. Estoy tratando de hacer la cuenta de cuántos estados hemos hecho. Paraná, San Pablo, Río de Janeiro, Espíritu Santo, Bahía, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte. Es nuestro 10º estado en Brasil. Y el estado, no es el estado más norte de Brasil, pero dentro de la costa, es el de la puntita acá arriba, vamos a dejar un mapita. Así que de acá, el último estado y empezamos a ir para el oeste. Ya estamos muy cerquita de Pipa, el paraíso de los golfiños. Golfiños es delfines. Y hemos llegado a Pipa. Hemos cruzado con muchísimo tráfico yéndose de acá. Justo hoy es domingo 2 de derecho. Domingo 2 de enero. Y vamos a buscar un lugar donde nos vamos a quedar. Nos metimos en el camper y miren lo que es esto, un mundo de gente, las calles súper estrechas y creo que no vamos a poder dormir acá en Pipa. Probablemente nos tengamos que alejar un poco más. La verdad que lo que vimos de Pipa es muy lindo, se ve muy pintoresco, como con toda la onda. Vamos a buscar un lugar para estacionar y volver caminando. No es apto para motorhome, lo dejamos acá como recomendación. Vengan en autos pequeños o a pie. Así que no hagan esto, no entren a Pipa en motorhome porque no se puede. De pedo salimos, porque cualquier autito un poquito más ancho que estacionaba no pasábamos. Así que bueno, uy, mirá que he ido al mar ya. Ahora les voy a mostrar. Estamos en búsqueda de un punto que vimos en Overlander. No es este, pero alto punto, muy buen punto este. Hay dos motorhome, una casilla. Mira lo que es el mar. Bueno, hablamos con la gente de los motorhome allá. Ellos también acaban de llegar. Lindo lugar, ¿no? Creo que nos vamos a quedar acá. Voy a mostrarles.
Miren el desayuno de hoy. Miren qué lindas que son nuestras tazas. Las pueden adquirir en nuestra tienda. Huevos revueltos, frutos secos, galletitas. Y el mar de pipa, de lujazo. Miren lo que es el color del agua. Ah, mira, no había visto, está bajando la marea y aparecieron todas piedras allá abajo. A ver de ahí. Ese es el patio. Ahí se ven las piedras que mencionaba Santi. Increíble. Bueno, le vamos a contar, acá estamos chequeando la data en Google. Estamos frente a una playa nudista. La cosa es que estábamos desayunando, todo muy bien, todo muy tranquilo y vemos dos personas desnudas en la playa, lo cual no tenemos nada para juzgar ni decir. Pero te llama la atención, digamos. Me llama la atención, exactamente. ¿Ustedes se animarían a andar? Yo no me animaría. Lo leo en los comentarios. No me animaría a ir a una playa nudista. ¿Vos? Yo creo que sí, o sea, no es algo que me agrade, pero para vivir la experiencia podría ser. Bueno, nada, la cosa es que empezamos a buscar, porque iba Santi, tal vez la playa que está acá abajo es una playa nudista, y encontramos que esta playa, la Playa del Amor, dice que antes se llama así, tiene ese nombre de Playa del Amor, porque es una playa muy frecuentada por parejas, normalmente jóvenes, y dice que antes se practicaba el nudismo, pero que ahora se ha dejado un poco más de lado. Bueno, eso es lo más cerca que logramos llegar. Dejamos ahí el camper y ahora nos vamos a ir caminando. Lo dejamos en un lugar que estamos medianamente cerca del centro y también de las playas acá del centro. Así que el plan sería ir a las playas ahora un rato porque está haciendo muchísimo calor. Y cuando baje un poco el sol, vamos a dar una vuelta por el centro, que por lo que vimos ayer tenía pinta de estar muy lindo.